Hola a todos, desde aquí un saludo. Mi nombre es Fray Bruno y en este encuentro de formación online que versa sobre el acompañamiento en San Agustín, quisiera compartirles cómo Agustín interpreta el pasaje de los discípulos de Emaús del Evangelio de Lucas y cómo de allí se pueden extraer algunas orientaciones para el acompañamiento, para desarrollar el arte del acompañamiento al que nos invita el Papa Francisco de diversas maneras a desarrollar el arte del acompañamiento. Bien, en el material que van a encontrar en la plataforma de la Escuela Inimum Cordis van a encontrar dos puntos previos a esta interpretación del pasaje de los discípulos de Emaús que ofrece Agustín. El primero es reconocer que la vida del ser humano en esta tierra es concebida principalmente por Agustín como camino o peregrinación. Y es interesante que podamos profundizar y tener siempre presente este concepto. Caminamos, somos caminantes, somos peregrinos que avanzan hacia una meta. En una peregrinación siempre hay una serie de detalles como la preparación, el equipamiento, el clarificar el itinerario a seguir. Todo esto implica la peregrinación. Te invito a ti que quieres ser acompañante en la promoción vocacional, en la formación, en la vida laical, en la vida diaria, que tengas presente esta idea y que asimiles tu idea, la idea de peregrinación. Por otra parte, este camino es un camino de crecimiento y, diría yo, de crecimiento armónico. El acompañamiento que descubrimos en San Agustín es acompañamiento integral, abarca todas las dimensiones de la persona. De hecho, hoy se redescubre la riqueza de la antropología agustiniana, en muchas ocasiones no bien entendida. El hombre, espíritu, cuerpo, relaciones, todo ese hombre es el sujeto del acompañamiento. La persona que acompañas abarca una serie de dimensiones su vida y todas requieren atención o exigen atención. Como acompañante tendrás en cuenta todas las dimensiones de la persona y buscarás ayudarla a crecer armónicamente a medida que avanza en la vida. Así como también tú como acompañante intentarás hacerlo. Vamos entonces al pasaje de Lucas que, digamos así, nos va a iluminar porque no solo en Agustín, sino que la Iglesia, a través de tantos exégetas biblistas, encuentran en el pasaje de Lucas 24, del 13 al 35, una parábola de lo que es el acompañamiento. Jesús aparece en este texto como un buen acompañante y de allí podemos extraer muchas consecuencias para nuestra praxis del acompañamiento. Ojalá podamos desarrollar una pedagogía del acompañamiento en clave bíblica y agustiniana. El primer punto que quisiera abordar es la imagen de Cristo tal como aparece en este texto y como la interpreta San Agustín. Vamos a decir que es el punto cero, antes de que luego desarrolle las cualidades o actitudes del acompañante. El primer punto entonces es la descripción que Agustín hace de Cristo. Cristo aparece como maestro, como guía y como compañero de camino en este pasaje de los discípulos de Emaús. Los verbos que utiliza Lucas llaman la atención de San Agustín. Jesús habla, responde, conversa, camina, conoce a los dos discípulos que van algo desesperanzados después del acontecimiento de la crucifixión. Recordemos que la muerte del Maestro les había robado las esperanzas, estaban tristes. Es en ese momento en donde Jesús, de una manera diferente a como lo habían conocido, ahora como resucitado, se acerca y no le reconocen. Los discípulos van hablando de sus cosas, lo que traen en el corazón, y es Jesús el que interviene, el que comienza a escucharles, a preguntarles cosas y
de alguna manera inicia ese camino de acompañamiento. Dice San Agustín que él se mezcló con ellos y se convirtió en un tercer acompañante. Aquí vemos una parábola de la encarnación. En Emaús podemos encontrar la misma dinámica encarnatoria del Verbo. Él se hace compañero de camino. De hecho, en latín, la expresión es tan fuerte como la de la encarnación. Se hizo compañero de caminos. Come factus est. ¿Qué quiere hacer el Verbo? Jesús, el Verbo encarnado, quiere que ellos vivan su propia Pascua, la Pascua de su corazón. Y para eso es el acompañamiento. Él necesitaba que sus discípulos despierten a la fe en la resurrección. En este camino de acompañamiento seremos siempre acompañantes que quieren ser mediación del resucitado. Ya no está Jesús en medio de nosotros físicamente como lo estuvo Jesús en el siglo I con relación a sus discípulos. Ahora nosotros somos mediación del resucitado en el acompañamiento con la fuerza del Espíritu. Y eso sí es que es interesante que lo tengas presente en tu tarea de acompañar. También quieres ayudar a que se despierte y se sostenga en el tiempo esa fe discipular, la fe de esa persona que acompañas. Vamos a la primer característica, la humilitas, la humildad. Uso el término latino porque a veces cuando hablamos de humildad esa palabra está cargada de moralismo. Y para San Agustín la humilitas no solo es una virtud moral, sino es la actitud correcta de la criatura ante el Creador. Es la manera en que te posicionas delante de Dios y delante de los demás. Agustín en alguna de sus primeras obras interpreta la caída, el pecado original, como una subversión de la realidad del ser humano. Comienza el ser humano a creerse más grande de lo que es, con relación a Dios, con relación a los demás. La soberbia es esa subversión de lo que llevamos dentro y de lo que nos constituye. La humilitas es cómo te posicionas delante del Creador. Y eso, por supuesto, se traduce luego en una virtud. Sabrás tratar a los demás como lo merecen y sabrás también amar a Dios como Él realmente lo merece. En el acompañante, entre acompañante y acompañado, hace falta buenas dosis de conocimiento de sí mismos. Y eso garantiza, o es la base de un sano acompañamiento, de un progresivo acompañamiento. La segunda característica es la caridad, la caritas. Se mezcló con ellos, se hizo uno con ellos, compañero de camino. Como les decía, es una parábola de la encarnación, Emaús, porque es otra manera de hablar del abajamiento del Verbo. Otra vez Él caminando en medio de nosotros. Y además, en este acercamiento, Jesús es capaz de confiar en las posibilidades de sus discípulos. Es capaz de confiar de que pueden nuevamente recuperar la fe y la esperanza perdidas. Hay un concepto en San Agustín que es muy importante con relación a la antropología y es que el hombre es capax Dei, capaz de Dios. Bueno, en el acompañamiento hará falta siempre caritas, un amor que es capaz de creer y confiar en las posibilidades del otro. Quien acompaña puede dar pasos que le acerquen a Dios y asemejarse a Él, al Señor. Necesitamos de este amor que confía en el otro, en sus posibilidades para acompañar. Tengamos presente la parábola del trigo y la cizaña que tantas veces Agustín comenta. Hay que tener una paciencia amorosa en el acompañamiento porque, como sucede con nosotros, en nuestra vida hay trigo y cizaña y hay que saber esperar los tiempos para no echar por apresuramientos, no echar a perder el trigo de cada persona.
La tercera característica es saber escuchar. Dice el texto, dice el Agustín comentando Emaús, donde estaba el corazón lo indican las palabras. Jesús sabe hacer algo y lo hace muy bien. Escucha, sabe escuchar, porque sabe que las palabras que verbalizan, que sus discípulos pronuncian, esconden los sentimientos del corazón. En el acompañamiento es muy importante escuchar las palabras, interpretar también los gestos, el lenguaje no verbal, para saber qué se mueve en el interior de una persona. Porque las personas normalmente expresamos con nuestras palabras y nuestros gestos lo que se mueve en el mundo de las emociones, en el mundo de los afectos. Saber escuchar. De hecho, Agustín en las Confesiones nos muestra cómo él aprendió a escuchar a Mónica, a Ambrosio, a Simpliciano. Su vida es un dejarse arrastrar por voces, algunas que lo llevaban por el buen camino, otras no. Saber escuchar es un arte, es algo que se aprende y al mismo tiempo es algo que podemos ofrecer en el acompañamiento. La cuarta característica del acompañante en clave agustiniana es saber preguntar. Dice el texto del comentario de Agustín, preguntaba porque quería estar en ellos. Jesús preguntaba porque quería estar en ellos, quería entrar nuevamente en sus vidas para renovar la esperanza. Jesús sabe preguntar, sabe hacer preguntas y todo acompañante tiene que saber que las preguntas bien hechas tienen un valor enorme en el proceso de acompañamiento. No solo las preguntas, sino los silencios. Todo es importante. Saber escuchar, saber hacer silencio, saber preguntar. De hecho, en el pasaje bíblico encontramos una pausa que hacen los dos discípulos porque están entristecidos. Bueno, en el acompañamiento también hay que saber aprovechar las pausas para hacerse las preguntas adecuadas, las pausas para el diálogo interior, también para el diálogo interpersonal. La quinta cualidad del acompañante es ayudar a reconocer. Dice San Agustín, veían pero no le reconocían. Es algo que dice el mismo texto de Lucas. Y Agustín lo aprovecha la diferencia entre el ver y el reconocer. Con los ojos ellos no pueden reconocer a Jesús en esta nueva condición de resucitado. Sin embargo, progresivamente, al volverse un compañero de camino, Jesús les va a permitir llegar a que le reconozcan ahora de modo nuevo. Bueno, Agustín dice que hay una diferencia entre ver y reconocer. Hay textos hermosos que espero que puedas leer con más tranquilidad y que veas que la tarea del acompañante, en gran medida en el acompañamiento, es ayudar a reconocer, quitar impedimentos que se constituyen en un obstáculo, que no permiten que la persona reconozca la presencia del resucitado en su vida. En el acompañamiento ayudamos al modo de mistagogía, acompañamos para que el otro pueda reconocer a Dios presente, discernir la presencia del resucitado en la vida. Te invito a que esta diferencia entre ver y reconocer la tengas muy presente cuando acompañes. Muchos pueden ver cosas, situaciones. Las situaciones se reconocen en el sentido de que las tenemos delante, pero no siempre logramos reconocer a Dios y las solicitaciones de Dios frente a esas situaciones a veces difíciles de afrontar. Bueno, el acompañante ayuda a reconocer. Otro punto importante, otra actitud del acompañante es saber iluminar con las Escrituras. Dice Agustín, les abrió las Escrituras, como el mismo Lucas también lo deja muy en claro. Jesús, al comentarle todo lo referido a él en el Antiguo Testamento, les ayuda a reconocerle.
Y es ahí donde ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? Bueno, en el acompañamiento, y esto dicho en clave agustiniana, tiene que haber un espacio para la palabra de Dios. Cuando acompañes a un joven con inquietud vocacional, a un formando en la casa de formación, cuando acompañes a cualquier agente de pastoral, cuando acompañes a cualquier persona en una situación de dificultad, a veces abrirás la palabra de Dios, la leerán juntos. En otros casos será con una aplicación del celular. En otro caso no será necesariamente que leas un texto de la Biblia, pero sí es imprescindible que la referencia de tu acompañamiento sea la palabra de Dios. Jesús en los Evangelios, las cartas del Nuevo Testamento. Esto tiene que estar siempre presente cuando acompañamos, porque la referencia tiene que ser el Señor. Y a Él le encontramos, entre otras cosas, y especialmente en la Escritura. Por otra parte, la número 7, la actitud número 7 es la del descentramiento del acompañante. Dice Agustín, ausencia del Señor que no es ausencia. Y esto lo dice cuando se refiere al momento en que desaparece Jesús de la vista de los discípulos. Es interesante reconocer que en el acompañamiento, es un proceso de aprendizaje donde el que enseña es el maestro interior. Él es el que enseña. Lo que digamos, nuestras palabras en el acompañamiento, también nuestros gestos, son vehículo de una experiencia que tiene que darse en el corazón y en el interior de la persona, donde el maestro siempre habla, aunque no siempre se le escucha. Y es interesante notar la lección que da Jesús, ¿no? Él no se deja atrapar por los discípulos. Está con ellos, pero al mismo tiempo se distancia. Qué interesante que en el acompañamiento sepamos reconocer que hay que evitar las dependencias indebidas. Así como Jesús no se deja apresar, nosotros también tenemos que saber que no estamos en el centro de la relación. El descentramiento del acompañante es muy importante para acompañar realmente al otro en su camino de fe y de crecimiento personal. Además, todos, incluso el acompañante, somos, cuando acompañamos, condiscípulos. Todos los creyentes somos condiscípulos en la escuela del único maestro. Esa conciencia de ser condiscípulo con el otro, no la pierdas nunca. Por otra parte, la octava cualidad o actitud es saber hospedar. Está entre nosotros en sus miembros, está en nosotros mismos, dice Agustín comentando el pasaje. Cuando hablo de hospedar me refiero a la actitud de acogida incondicional, hospitalidad en el sentido espiritual de la palabra. Eso se ve en Jesús, en el pasaje, y eso también lo podemos interpretar como una consecuencia de la pertenencia al cuerpo del Señor, que es la Iglesia. Si pertenecemos es porque queremos estar a disposición de los demás. El acompañamiento es un ministerio. Y ciertamente Lucas en este texto de Emaús recoge tradiciones de la hospitalidad hebrea y que aparecen también en el Nuevo Testamento. Y nos hablan de que debemos sentirnos cuerpo, debemos sentirnos fieles que acogen a los demás, que dan hospedaje en la propia casa, que es la propia vida, y que eso puede constituirse parte esencial de este ministerio del acompañamiento. La hospitalidad de la que hablamos se declina en acogida incondicional, en solidaridad afectiva y efectiva, en espiritualidad de la recepción y del intercambio. La última de las notas es la comunidad de pertenencia y misión. El ardiente encienda al otro, dice San Agustín, con relación a la experiencia que ellos van a comunicar a su comunidad. Bien, en el acompañamiento en clave eclesial y agustiniana, la comunidad de referencia tiene que estar siempre, debemos ser conscientes de esta comunidad de pertenencia y referencia.
Cuando acompañamos lo hacemos desde una comunidad, que es la iglesia, es la comunidad local, es la conciencia lo hacemos desde una conciencia de envío, siempre somos enviados en esta tarea del acompañamiento. La vida de Agustín nos muestra esa necesidad permanente de formar una comunidad y de anunciar el Evangelio desde la comunidad. El acompañamiento, por tanto, tiene que despertar y alimentar la dimensión comunitaria de la fe. Cuando acompañas a un joven con inquietud vocacional, tienes que preguntar, ¿cuál es su pertenencia a la iglesia? ¿Cuánto se siente comprometido o no con las necesidades de la iglesia y del mundo? Lo mismo sucede en la casa de formación. Acompañamos siempre en un marco institucional y comunitario. Y lo mismo en la vida laical, en la vida pastoral. Formamos parte de un todo que nos supera, que es más grande. Eso es importante, nunca perder de vista la comunidad de pertenencia y de misión. Y cuando digo de misión, destaco que es la comunidad y el acompañamiento como herramienta el que te ayuda a convertirte en sujeto de anuncio. No siempre estamos preparados para anunciar el Evangelio o nos damos cuenta de nuestras limitaciones para llevar esa tarea adelante. Es necesario que el Señor se haga presente, tener experiencia de que nuestro corazón llegue a arder por el encuentro con Él, con su palabra, con la Eucaristía, y luego la necesidad de compartirlo, de compartir experiencias en la comunidad para convertirnos en testigos auténticos de la buena noticia. Esto quiere decir este punto que refiere a la comunidad de pertenencia y de misión. Ojalá que se dé lo que Agustín le decía a sus fieles al comentar este texto, que si hay alguno encendido en el amor de Dios, que encienda en el amor de Dios al que está frío. Ojalá que podamos ser, a partir de esta tarea del acompañamiento, comunicadores del amor ardiente que encontramos en Jesús. Ojalá que podamos vivir la tarea del acompañamiento en clave eclesial y agustiniana. Con esto yo cierro el tema. Espero que puedan tener tiempo para leer los materiales que les va a ofrecer la escuela y que podamos juntos seguir adelante en esta tarea hermosa y desafiante que es el acompañamiento. Gracias.